Hola a todos, soy CryptoWaco, bienvenidos a mi canal. Y la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Y si queremos hacer algo para pararla o por lo menos para intentar evitarla, tenemos que estar muy bien informados y saber distinguir entre todo el ruido en los medios de comunicación, qué es lo que está pasando y ver las cosas claras, ¿no? Pues bien, es que los partidos políticos y los gobiernos de los países están demasiado centrados en sus propias luchas internas. Los países están mirándose hacia el ombligo y están en continua competencia por ganar las próximas elecciones, ¿no? Que es un horizonte temporal demasiado a corto plazo y que realmente está ignorando lo que está pasando a nivel global, ¿no? Que es lo realmente importante. Entonces a mí me gusta utilizar la cotización de las acciones de esta empresa, Lockheed Martin Corporation, como un indicador o un termómetro de las tensiones geopolíticas en el mundo. Y es que esta empresa es una empresa que se dedica a fabricar armamento militar y sobre todo aviones de combate. Y vemos que sus acciones han ido subiendo desde el año 2000 de manera asombrosa, ¿no? Siempre que suben las acciones de esta empresa, significa que esta empresa está produciendo, está fabricando muchos aviones y que esos aviones se los están comprando. Pues bien, vemos que ahora mismo estamos en un momento muy importante porque estamos superando el máximo histórico que hicimos a principios de 2018 cuando supuestamente pues se había terminado la guerra de Siria y el Estado Islámico había sido derrotado. Sin embargo, pues según este indicador pues podríamos decir que ahora mismo la tensión que hay y estamos más cerca de entrar en un conflicto mundial que en el año 2018, ¿no? Y para demostrar aún más que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, vamos a ver cómo los conflictos se están extendiendo por todos los países del mundo, ¿no? Y sobre todo en los países que están marcados en color rojo oscuro, como México, Siria, Afganistán y Yemen, son países donde ha habido más de 10.000 muertos durante el último año. Y los países que están en rojo así fuerte son los países que han sufrido entre 1.000 y 10.000 muertes en el pasado año. Sobre todo vemos en África y en Oriente Medio. Luego también tenemos conflictos menores entre 100 y 1.000 muertos en el pasado año. Por supuesto, pues de nuevo África, Oriente Medio y también Centroamérica. Y luego en amarillo pues tenemos pequeños conflictos que han causado pues menos de 100 muertos en el último año. Y vemos cómo realmente se extienden estos conflictos por todo el mundo, pero en especial afectan a los países que son productores de recursos naturales o bien que se encuentran en rutas comerciales. Y es porque la Tercera Guerra Mundial es como todas las guerras que jamás se hayan producido en la historia de la humanidad. Y es que son guerras económicas. La guerra es una lucha por el crecimiento en el que todos los países necesitan crecer para sobrevivir, hasta el punto de que no ya un decrecimiento, sino una desaceleración de ese crecimiento ya es tratado por los medios de comunicación como una crisis, o por lo menos en que estamos ante un riesgo de entrar en crisis. Y también porque la guerra económica es una guerra de divisas. Como hemos visto, desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro, tiene la capacidad de imprimir dólares y utilizar esos dólares como instrumento de guerra. Y realmente ha permitido a Estados Unidos llegar a esta situación de dominación mundial a través de su moneda, el dólar. Y también la guerra económica es una guerra por el control de los recursos naturales. Así tenemos países como Venezuela, Irán o Libia, que son productores de petróleo, pero también tenemos Sudán, Mali y Nigeria, que no solo producen petróleo, sino también gas natural y otros materiales muy valiosos, como por ejemplo el oro. Y la guerra económica también es una guerra por el control de las rutas de transporte. Los países como Siria u Ucrania se encuentran en puertos muy importantes de entrada al Mediterráneo para Rusia, y sobre todo en el caso de Siria porque hay un oleoducto que comunica
los pozos petrolíferos del interior del país con el puerto del Mediterráneo, y de esa manera se podría transportar el petróleo sin necesidad de pasar por el Golfo Pérsico. Así también, pues México, por su situación geográfica, se encuentra haciendo como de un embudo para todo el que quiere llegar a América del Norte, y no solamente para los movimientos migratorios, sino también para el tráfico de drogas, ya que la población de Estados Unidos es tan grande y demanda tanta cantidad de drogas, pero esas drogas no se pueden producir en Estados Unidos, por lo tanto se producen en otros países y al final deben pasar sí o sí por México para entrar en Estados Unidos. Y también tenemos Yemen y el estrecho de Hormuz, que son países, o sea, son lugares o zonas geográficas de especial importancia estratégica, porque son zonas por donde deben pasar las rutas marítimas que transportan el petróleo. Y en este contexto es cuando Donald Trump le declara la guerra comercial a China, en especial por el caso de Huawei y la tecnología 5G. Y es que Estados Unidos no puede permitir que una compañía china como Huawei instale o tenga control sobre la tecnología 5G en Estados Unidos. Y es que Huawei tendría una gran cantidad de información sobre los ciudadanos estadounidenses, estaría realizando un espionaje masivo sobre esos ciudadanos, y todos esos datos se los estaría pasando al gobierno chino para usos bélicos y militares. Entonces esto es algo que no es único de cada bando. Los dos bandos están utilizando el espionaje masivo como un arma militar y de control de sus ciudadanos, y no solo de sus propios ciudadanos de su país, sino de ciudadanos extranjeros que viven en otros países, ¿no? Y esta guerra comercial lo que ha ido escalando es en el aumento de aranceles al comercio. Eso quiere decir que los países cierran sus fronteras y se vuelven economías proteccionistas que protegen su propia economía y se cierran al exterior. Y están obligando a todos los países del mundo, y no solamente a los países, sino también a todas las empresas, a posicionarse en un bando o en otro. Y también ahora se abre un nuevo frente con el anuncio de Facebook de su propia criptomoneda. Y es una moneda que realmente es una unión monetaria entre empresas de grandísima importancia y gran poder internacional, ¿no? Muchas de estas empresas son tan poderosas y tan influyentes como cualquier potencia mundial, cualquier país, ¿no? Y por lo tanto han empezado a competir con los gobiernos de los países y con las grandes potencias mundiales. Estamos entrando en un mundo en el que las empresas tienen más poder que los países, y eso pues nos deja a cripto y a Bitcoin, nos deja como en una situación de fuego cruzado, ¿no? Nos encontramos en medio de esta guerra y tenemos que tener mucho cuidado en cada paso que demos para no cometer errores, ¿no? Y es que las consecuencias de esta guerra, pues evidentemente es un altísimo coste humanitario. Estamos viendo una tragedia humanitaria sin precedentes, unos movimientos migratorios enormes, ¿no? Millones de personas en movimiento, abandonando sus casas para buscar una vida mejor en otro lugar. Y es también porque las sanciones económicas que se están imponiendo a países como Venezuela o Irán son bloqueos económicos que aíslan a los países y los dejan, realmente afectan a las partes más vulnerables de la sociedad. Y también hemos visto, como en el caso del 5G y del Huawei, como el espionaje masivo está siendo una de las armas bélicas más importantes de esta guerra, y que no es exclusiva de un bando o de otro, sino que ambos bandos están utilizando el espionaje masivo para conseguir más control y más poder. Así también pues estamos viendo cómo las grandes compañías tecnológicas, sobre todo, están retando a los países y están compitiendo con los países, de manera que estamos yendo hacia un mundo postnacionalista, en los que los países son cada vez menos relevantes, y sin embargo vamos hacia un sistema que podríamos llamar neofeudalismo, porque
vamos a vivir en la empresa para la que trabajamos, solamente nos vamos a relacionar con las personas con las que trabajamos y vamos a cobrar nuestros salarios en la moneda de nuestra empresa. De manera que vamos a ver un mundo cada vez más dividido y cada vez más separados los unos de los otros. Y esto es realmente campo de cultivo para los radicales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Mucha gente te diría que deberíamos tomar las armas por un bando o por el otro, porque considera que un bando es mejor que el otro, o por lo menos no tan malo, ¿no? Pero yo no veo de qué manera, por ejemplo, China y Rusia podrían actuar de manera diferente a Estados Unidos si estuvieran en su situación, porque creo que ambos bandos son parte del mismo problema. Entonces debemos tener mucho cuidado en estos tiempos tan revueltos y tan fascinantes también. Debemos tener mucho cuidado y debemos evitar todas las provocaciones que se nos van a presentar, ¿no? Y en lugar de ello debemos utilizar el arma más poderosa de todas, que es nuestra imaginación, y ser capaces de imaginar un mundo en el que los seres humanos no estemos divididos por fronteras, ni por países, ni por razas, ni por colores, ni por nuestra ideología política, ni por nuestra religión, ni por nuestra divisa, ¿no? Entonces, entre todo el ruido de los medios de comunicación y el caos de la realidad, debemos alzar la voz y hacer llegar a la sociedad un mensaje de paz, de tolerancia y de convivencia. Pero claro, para ello tenemos que estar muy informados, muy bien preparados y no, como digo, no caer en estas provocaciones y tener mucho cuidado porque, bueno, pues como ya vemos, la escalada de la violencia es cada vez mayor. Cada vez la gente se está volviendo más radical y en esto tenemos que ser nosotros como unos monjes shaolines, ¿no? Así que nada más, espero haberos ayudado a entender mejor este momento histórico en el que nos vemos sumergidos. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.